Estoy en un callejón emocional y no sé a quién contárselo. 3 veces en 2 años vi a vecinos convertirse en algo que no imaginé posible, y cada vez que lo recuerdo se me aprieta el pecho. Hace meses pensé que eran coincidencias, sospechas sueltas, rumores que se apagan con el ruido del tren por la noche. Hoy sé que no eran coincidencias. Prometo contar cada detalle sin adornos porque sé que hay alguien allá afuera que necesita saber que lo cotidiano puede volverse peligroso y que las señales están ahí si aprendemos a leerlas. Estoy asustado y culpable a la vez. En las 3 historias hubo una cena, una petición inocente y el silencio que siguió. Hubo una pala, una caja de cartas y una visita a la medianoche. ¿Qué harías si tu vecino que sonreía en los asados fuera el que te robara la paz? ¿Cómo reaccionarías si vieras algo que une 3 casos distintos y nadie te creyera? Quédate conmigo porque al final vas a entender por qué he estado evitando mirar por la ventana. Vivíamos en una cuadra que parecía sacada de un anuncio. Casas con fachadas coloridas, árboles que daban sombra y un grupo de gente que se conocía por nombre. A mí me llamaban Julián, trabajo en una imprenta y vivo con Marta, que siempre fue la que colgaba las cortinas nuevas. En la esquina estaba la panadería de don Ricardo, que cada mañana saludaba con una voz áspera y olor a masa recién hecha. Al otro lado vivía Sofía, la profesora de música que tocaba el piano hasta tarde. Más allá, Carlos y su familia eran anfitriones permanentes de los fines de semana, con parrillas y risas. Al principio todo fue normal: los cumpleaños, la colecta para arreglar la vereda, el aviso cuando la luz se iba. Pero las pequeñas grietas aparecieron junto a gestos mínimos, miradas que duraban demasiado, invitaciones que venían con condiciones, una caja semioculta en el garaje que nadie explicó. La comunidad cambió de un humor amable a una atmósfera de precaución. Empecé a tomar notas por instinto, a escribir nombres y fechas en el bloque de la cocina. Ana, la vecina que siempre prestaba azúcar, Pedro, que cuidaba perros, Lucía, la joven que decía que escuchaba golpes en la pared, Teresa, que habló con la policía y se enojó cuando no hicieron nada, y el inspector Álvarez, que pasó una tarde en la comisaría con cara de cansancio. Estas personas tendrían papel en cada una de las historias, y cada interacción llevó la tensión un poco más lejos. La primera de las 3 historias empezó con una petición absurda en una noche templada de verano. Era sábado y la casa de Carlos olía a carbón y cerveza. Estábamos en el jardín cuando él vino hacia mí y dijo en voz baja: «Oye, ¿me prestas una pala?». Le miré sin entender. Respondí: «¿Una pala para qué?». Y él se encogió de hombros. «Es para arreglar el jardín, señorito, nada más». Le ofrecí la de mi cobertizo y la tomó con manos que temblaban mínimamente. «Gracias, Julián», dijo, y volvió al fondo. Media hora después lo vi caminar hacia la oscuridad del callejón trasero con la pala al hombro. Me quedé mirando la silueta contra la oscuridad, la luna pálida que apenas iluminaba la tierra. Podía oler la humedad del pasto, sentir la madera de la valla bajo mis palmas cuando me apoyé para mirar. Escuché el roce metálico de la pala contra la grava y un sonido hueco, como si golpeara algo que no era solo tierra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hice lo que mucha gente haría en una situación así. Primero racionalicé: quizá está plantando un árbol. Luego, al ver cómo sus hombros se tensaban, dormité con una inquietud que me acompañó toda la noche. Esa escena exigió que volviera y escribiera cada palabra de la conversación que tuve con Carlos antes de que la noche se rompiera en sonidos extraños. Él empezó: «Gracias otra vez, en serio», y yo respondí: «¿Te molesta si te pregunto qué vas a plantar?». Él aclaró: «No, nada, ya te lo dije, amigo, es solo tierra». Yo insistí: «No parece solo tierra, parece que golpeas algo distinto». Carlos frunció el ceño: «Mejora la noche, fuma un poco y ven a ayudar si quieres». Yo repliqué: «No, prefiero ver desde aquí, no me gusta revolver problemas ajenos». Él rió con nerviosismo: «No seas dramático, Julián». Le dije: «Preferiría llamar a alguien si es algo extraño». Carlos susurró: «No llames a nadie, solo mírame y vuelve a tu casa». Yo pregunté: «¿Por qué me miras así?». Y él contestó: «Porque siempre estás metido en todo con una sonrisa que no alcanzó los ojos». Fueron 8 intercambios en los que cada frase fue cargando la atmósfera hasta que un sonido más seco hizo que nos calláramos. Teníamos sensaciones claras en el aire: el olor del humo de la parrilla,
el gusto metálico del miedo en la boca, el tacto de la madera de la baranda bajo las yemas de los dedos, la vista de la bolsa negra entre las sombras. Esa noche hubo silencio tras el ruido, y después un olor rancio que no supe identificar hasta días después. Aproximadamente 30% del camino de este relato es donde necesito pedirte algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿confrontarías, llamarías a la policía o esperarías a tener pruebas? Siéntelo y respóndelo en los comentarios empezando con «yo confrontaría» o «yo investigaría». Tus respuestas me ayudarán a decidir si hago una segunda búsqueda por mi cuenta o si llevo todo a alguien con autoridad. No quiero que esto suene a una llamada por atención, sino a una petición concreta de comunidad. Las experiencias que compartan podrán formar una guía para la gente que, como yo, dudó demasiado tiempo. Mientras tanto te cuento lo que pasó después, porque la decisión de no actuar de inmediato tuvo consecuencias que todavía me persiguen. La vigilia que siguió al primer incidente fue larga y sensorialmente precisa. Me quedé despierto hasta que las farolas se apagaron, escuchando el zumbido lejano de un coche y el roce persistente de las hojas con el ventarrón. Vi la silueta de la pala apoyada en el cobertizo a través de la ventana, su forma recortada por la luz amarilla del pasillo. A la 1:28 de la madrugada oí pasos en el jardín frente a mi casa, un chapoteo suave que indicaba tierra húmeda. Fui hasta la ventana y vi a Carlos con la espalda encorvada y un saco negro asomando por encima del borde de un hoyo. Noté la forma sin identificar, la manera en que la luna reflejaba en la lona, el sonido sórdido de la tierra cayendo sobre plástico, el olor a cloro o a algo limpiado recientemente que se mezcló con la humedad. Me apoyé en la baranda, el metal frío mordiendo las palmas, y me paralicé. No podía creer lo que veía y sin embargo no me moví. Esa parálisis fue una elección moral que me persigue, una falla que puedo describir con la nitidez de las sensaciones que tuve en esa hora. La vista del saco negro hundiéndose en el hoyo es una imagen que quedó grabada en la retina. El sonido seco de la pala partiendo la tierra es un eco constante, y el olor a metal en la lengua me avisó que mi cuerpo también sabía que algo estaba mal. Con el pasar de los días, la comunidad reaccionó de maneras distintas. Hablé con Ana, que vio a Carlos vendiendo cosas a altas horas, con Pedro, que dijo haber oído una discusión en el garaje, con Lucía, que juró que recibió una llamada anónima aquella misma madrugada, con Teresa, que intentó hablar con la esposa de Carlos y fue despedida con indiferencia, y con don Ricardo, que confesó haber visto al inspector Álvarez rondando la cuadra pero sin tomar medidas. Cada testimonio añadió capas y contradicciones. En una de las conversaciones con la policía, el inspector Álvarez dijo: «Necesitamos pruebas concretas». Y yo contesté: «Las tengo en la vista, no puedo llevar una imagen como evidencia». Álvarez respondió: «Entonces consigue algo físico». Y yo me quedé pensando cómo reunir pruebas sin poner en riesgo a nadie. Las palabras de las autoridades sonaron oficiales y frías, y me di cuenta de que en muchos casos la burocracia forma un mulo que protege no solo a inocentes, sino a culpables que saben esconderse en los pliegues del sistema. La segunda historia tiene un comienzo distinto, pero la misma sensación de traición. Era otoño cuando una caja de cartas apareció en el porche de Marta. Ella la encontró, la abrió y en su interior había sobres antiguos, fotos en blanco y negro y una nota que decía: «Si alguien pregunta, esto fue un error». Decidimos revisar juntos el contenido. La tinta olía a polvo y humedad, el tacto de las fotografías era áspero, la voz en las cartas era banal al principio, pero con un hilo constante de amenazas veladas. Se mencionaban nombres: Lucía, Pedro, alguien llamado Miguel. Marta dijo: «Esto no puede estar aquí», y yo le contesté: «Guardémoslo, quizá es solo nostalgia», mientras me daba cuenta de que las cartas no hablaban de amor, sino de vigilancia y chantaje. Empecé a cavilar en la vida de nuestro vecino Julián Ortega, que vivía 2 puertas más abajo, un hombre callado que trabajaba de noche en el turno de la estación. Esta historia fue creciendo en detalles, y cada detalle estaba acompañado por un sonido o una sensación: el crujir del papel, el olor a tinta vieja que me llenó la nariz, el frío de la caja de metal donde las guardamos y la sensación de que alguien nos observaba desde la ventana opuesta. En la segunda escena dialogada intensifiqué las interacciones para mostrar el entramado social que se desmoronaba. Marta preguntó: «¿Quién nos dejaría esto?», y yo respondí: «Alguien que quiere que lo encontremos». Ella dijo: «O alguien que quiere que lo escondamos». Y yo repliqué: «No lo vamos a esconder, lo vamos a leer». Marta murmuró: «Hay fechas, mira».
Y yo dije, son de hace años, ¿por qué ahora? Marta agregó, mira esa foto, es Miguel con el coche de barrio. Y yo exclamé, ese coche lo vi una vez en la madrugada. Marta se enojó, entonces llamemos a la policía. Y yo titubeé, no creo que tomen esto en serio. Marta insistió, al menos que alguien lo registre. Y yo acepté, está bien, lo llevaré a la comisaria. Fueron 9 intercambios donde la tensión subía y bajaba, con la lluvia que empezaba a golpear la ventana como un quinto personaje que tapaba y al mismo tiempo revelaba secretos. Cada frase tenía un sabor distinto, una textura en el aire y una nota sonora que lo acompañaba. La tercera historia es la más íntima y la más aterradora porque ocurrió dentro de mi hogar. Una noche recibí un golpe suave en la puerta y al abrirla vi, una mujer que conocíamos por saludos, Teresa, con ojos desorbitados y un puñado de llaves en la mano. Ella dijo, no puedo quedarme sola, me temo que me siguen. Y yo invité, entra, toma un té. Teresa entró y se sentó en el sillón con las manos temblando, dejando escapar un olor a colonia barata y sudor frío. Empezó a hablar de ruidos, de pasos en la noche y de una figura que se asomaba por la cortina. En su relato nombró a una persona que no esperaba, a alguien que había cuidado su jardín, a alguien que compraba plantas y preguntaba por la familia. Dijo, es Julián Ortega, y yo me quedé helado porque ese nombre había aparecido en la caja de cartas. Teresa contó cómo lo encontró una vez en su puerta, sosteniendo una pala con tierra fresca en las botas. Le pregunté, ¿qué dijo cuando lo vio? Y ella respondió, me miró con ternura. Y me preguntó si necesitaba ayuda para plantar, y luego sus ojos se perdieron. Escucharla fue sentir el aire comprimido, oír el susurro de las cortinas, notar la textura del mugre en la alfombra bajo su mano. Los momentos de tensión que siguieron se extendieron en párrafos lentos y deliberados. Hubo una noche en la que alguien tocó mi ventana a las 3 de la mañana, y el silencio que vino después duró tanto que pude oír el latir de mi propia sangre. Me quedé inmóvil, con la almohada en la cara para amortiguar el sonido, y la sensación táctil de las fibras frescas me ancló a la realidad. Otro instante fue cuando encontré una nota bajo la puerta que decía simple y tajante, «Te estoy mirando». La letra era temblorosa, como si la persona hubiera escrito con la mano en tensión. Guardé la nota en un libro, cerré el libro y sentí el papel contra el dorso de la mano como un contacto frío que no se quitaba. Esos párrafos, de entre 500 y 600 caracteres cada uno, sirvieron para desacelerar la narración y permitir que el lector sienta el peso de la espera, la inmovilidad que antecede a una acción o a una confesión. La escalada fue inevitable. En una tarde gris, el inspector Álvarez volvió con la mirada grave y dijo, «Tenemos órdenes de investigar». Le dije gracias por venir, y él contestó, «Necesitamos testigos dispuestos a declarar». Le entregué la caja de cartas, las fotos y mi relato de la pala y el saco. Álvarez tomó notas, hizo llamadas y pidió que no tocáramos las áreas sospechosas. En paralelo, la familia de Carlos dejó la ciudad por una semana citando una excusa de trabajo. Sus ausencias aumentaron la sensación de que algo había sido removido, literalmente. Entendí que los vecinos actúan por miedo, por protección, por interés propio y a veces por complicidad. En una confrontación tensa en la vereda, Carlos me vio y dijo, «Deja esto en paz», mientras sus ojos buscaban un escudo en la calle vacía. La policía realizó una excavación y encontró restos que requirieron análisis forense. El día que entraron los técnicos se respiró algo químico en el aire, un olor a guantes y a desinfectante, y la calle se llenó de murmullos. Las consecuencias inmediatas fueron confusas y crueles. Hubo arrestos administrativos y luego liberaciones por falta de pruebas. La prensa local habló de incidentes y de sospechas, pero sin nombres completos. En nuestra cuadra surgió la división. Estaban los que querían limpieza inmediata y los que defendían el derecho a no acusar sin certeza. Mi relación con Marta cambió, nos mirábamos con la fatiga de quienes han visto demasiado. El tercer clímax llegó en una madrugada en la que un coche desconocido se detuvo frente a la casa de Lucía y alguien dejó una bolsa con fotos y nombres. Esa bolsa abrió una red de correspondencia anónima que señalaba a más personas. La tensión fue tan alta que por primera vez llamé a los vecinos.
Pensé seriamente en mudarme. Sentí el peso de la responsabilidad y la impotencia. Pasado un mes, la cuadra aún olía a desinfectante y a conversaciones a medias. La fiscalía abrió una investigación y hubo una citación para declarar. El proceso fue lento y público, con vecinos como testigos. Las cortinas de la calle se cerraron más seguido. Marta y yo dormíamos con la luz del pasillo prendida. Don Ricardo dejó de saludar con su voz fuerte y comenzó a colocar una taza de café en la panadería en señal de que algo era diferente. Ana dejó de prestar azúcar, Pedro vendió el perro y Lucía cambió de número. La familia de Carlos no regresó por varias semanas, y cuando lo hicieron, la mirada en su casa era opaca. En este primer mes aprendimos a documentar, fotografías, fechas, sonidos grabados. Aprendí que denunciar es también armar una trama que sostiene una acusación. Algunos vecinos nos agradecieron por insistir, y otros nos miraron como si hubiéramos roto un pacto invisible de silencio. A los 3 meses, la investigación había avanzado poco en términos de culpables sentenciados, pero sí en cambios funcionales. La comisaría abrió un equipo especializado en violencia intrafamiliar y acoso vecinal. El inspector Álvarez contactó a una ONG que recomendó acompañamiento psicológico para los afectados. Hicimos reuniones en la biblioteca del barrio donde Teresa compartió su experiencia y recibió apoyo. Hubo testimonios nuevos que antes nadie quería dar, y eso permitió a la fiscalía reconsiderar algunas pruebas. Se organizaron patrullajes nocturnos y se mejoró la iluminación en las calles. Sin embargo, el proceso judicial seguía lento. La incertidumbre se transformó en una rutina: audiencias, espera, llamadas que no contestaban. La comunidad se fragmentó entre los que querían cerrar el caso rápido y los que querían transparencia total. Yo seguí reuniendo material, escuchando a quienes querían hablar y sintiendo que cada fragmento que aportaba valía la pena. 6 meses después, la vida de la cuadra no era la misma, y tampoco la mía. Algunas cosas se restauraron. Las plantas crecieron, la panadería volvió a tener colas largas y la luz del parque fue reparada. Otras quedaron marcadas. Hubo juicios preliminares que llevaron a medidas cautelares, nombres que no se dijeron en público pero que la gente conocía, y una memoria colectiva que incluyó la sensación de vulnerabilidad. Marta y yo terminamos organizando un grupo de vigilancia vecinal y un canal de comunicación donde compartir pruebas sin exponerse. Aprendí que la valentía puede ser hecha de pequeñas acciones repetidas: acompañar a alguien que teme, tomar fotos, anotar fechas, hablar con la policía hasta el cansancio. No todo se resolvió con justicia plena, pero hubo reparaciones, una disculpa pública de parte de alguien que ocultó información, una indemnización simbólica y la promesa de más recursos para casos similares. Sin embargo, la lección más dura es que los monstruos a veces viven a pocos metros de la puerta y que la negación colectiva es un terreno fértil para que actúen. Al mirar atrás, sigo pensando que pude haber hecho más y también que hice lo posible con los recursos que tenía. Las 3 historias que conté aquí comparten un hilo: la normalidad que se quiebra, las señales que ignoramos y la comunidad que a veces tarda en responder. Si te quedaste con una imagen, que sea la de mirar más allá de la sonrisa, anotar lo que parece extraño y apoyar a quien confiesa miedo. No tengo respuestas perfectas, solo advertencias y recomendaciones. Documenta, busca aliados, no enfrentes solo lo que te intimida. Si alguna de estas historias resonó contigo, escribe en los comentarios "yo investigaría" o "yo confrontaría", y comparte si has vivido algo parecido. Sus experiencias pueden ayudar a otros a decidir mejor que nosotros. Si quieres seguir escuchando relatos reales y saber qué pasó después en este caso y en otros, suscríbete para que pueda traer actualizaciones y entrevistas con expertos. Gracias por quedarte hasta aquí y por acompañarme en esto que todavía me mantiene alerta cada vez que alguien pide prestada una pala.